Hola. 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 Sí, Hola. Bienvenido otra vez a otro de nuestros videos. Y hoy le habla Manny, Manny, y ella es. Jessie. Ajá. Él es mi esposo y yo soy su esposa. Oh, sí. Para que no nos conozcan, ¿verdad? Porque hay muchas personas que Sí. están viéndonos por primera vez y no saben quiénes somos. Y somos Un matrimonio sin hijos, no por decisión, sino por aceptación. Sí. Y si quieres saber por qué no tenemos este lema, pues vaya a nuestros videos anteriores. Fue como el tercero o cuarto video, Sí, creo que fue el tercero y cuarto video. más o menos, donde explicamos por qué somos un matrimonio sin hijos, no por decisión, sino por aceptación. De todas maneras voy a poner el link por algún lado o en la caja de descripción. O usted va a la lista de reproducciones y lo sube. Y aprovechamos este momento y les recordamos que estamos en diferentes plataformas sociales, Sí. como YouTube, fanpage, Instagram, Twitter. Esas son las que- Sí, y tienen, por favor, que suscribirse, ¿verdad, Vega? Sí, a subscribe. subscribe. Le da la campanita y para que reciba los videos nuevos en cuanto salen y tenga ahí el premiere. Sí, el premier. y lo comparten para que más personas se unan a nuestra familia bendecida y seamos una familia bien grande. Y antes de hablar de nuestro tema, Sí. quiero hacer una aclaración para todas las personas que nos están siguiendo en inglés. Primero lo voy a decir en español, después lo voy a decir en inglés. Estamos trabajando con los subtítulos para que nuestros videos tengan subtítulos. En inglés. Exacto, en Sí. inglés porque me dicen en español. Sí, porque yo no soy full bilingüe. Sí. Y Nero, imagínate, él traduciendo lo que yo digo más Sí. él traduciéndose a sí mismo en español e inglés, pero los videos serían muy largos y no deseamos Y eso. tenemos muchos suscriptores que solamente son de habla inglés y quieren ver nuestros videos, quieren entender mejor nuestros videos, o sea que tienen otras personas que los traducen. Sí. Para la gente en inglés, for those people that speak English, we're trying hard to put in subtitles on every video. So very soon, we're gonna have a subtitle on every video. Yes, So we're trying, we're yeah, trying. I'm we're try- trying. she's trying to do her best to speak in English. So maybe at the half of this year we can have a full bilingual video. Oh So my God. wait for that. Wait for that for all those people, Pastor Chad and all the people from the church that's looking at this video. We're working really hard to put it on English. So very soon it's gonna be there. I'm going to pray to Lord to make a miracle in me. Lord's gonna be a miracle in her. Yeah, I she's can gonna speak speak English. English. Very soon. I Very know soon. that. Okay, Ok, ahora en español seguimos. Y comencemos con Sí. Yes. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es Hoy vamos a estar hablando un tema sobre los hijos no son el eje de un matrimonio. El eje correcto. central de un matrimonio. ¿Por qué estamos trayendo esto en este video? Me topé hace unos días en las redes sociales a una muchacha que escribe que su matrimonio se estaba terminando porque su esposo la iba a abandonar porque ella no podía darle hijos por una condición de infertilidad que ella tiene. Eso me impactó, me dolió, me dio un sentimiento bien fuerte como ver pues, a una mujer sufriendo que ama a su esposo, que ella tiene el problema, ¿cómo se llama? No es el problema, es la dificultad. sí, con la condición, la dificultad de que no puede tener hijos. Y que su esposo... Sí, y cuando las personas, ¿verdad? Nos escriben y nos comentan sobre estas situaciones, pues nos entristece muchísimo porque nosotros hemos trabajado y hemos levantado este blog con ese único propósito de a las parejas que por alguna razón no pueden tener hijos o no han querido, pero específicamente los que no han podido. Nosotros, ¿verdad? Hemos contado nuestra historia, está ahí en el canal y la pueden revisar cuando quieran. Y entristece muchísimo que todavía al día de hoy el matrimonio tiene unas deficiencias, o las personas cuando van al matrimonio van con unos pensamientos erróneos y van con unas equivocaciones al matrimonio, y eso los hace llevar al fracaso.
porque no están debidamente enfocados en lo que es el matrimonio. Lamentablemente en nuestra cultura latina se enseña que el matrimonio exitoso tiene que tener hijos. Sí. Y que los hijos es como necesario, como algo primordial, y no es así, no es así. La base y el eje de un matrimonio es Dios y el amor que se tiene en el matrimonio. El amor que se tiene en la pareja, y por mucho tiempo yo mismo escuché cuando las personas decían, Jessy, que la culminación de un matrimonio eran los hijos, y eso es totalmente falso. Porque el matrimonio que no tienen hijos, entonces está destinado a divorciarse. Sí. Porque no tienen hijos. Pero ¿qué pasa con la persona que no puede tener hijos? Entonces no está destinado a tener un matrimonio feliz. Va a estar toda la vida solo. Entonces el Señor no quiere eso para una persona, claro que no. El comienzo de una familia es simplemente el matrimonio. Y el eje central de ese matrimonio es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el que da la fuerza, ¿verdad? Y ese es el que fortalece el matrimonio. Y nosotros, en este tiempito que hemos escogido para hablar, queremos decirle a usted que está pensando que si no hay hijos en el matrimonio no se puede ser feliz. No es cierto. cierto. Somos una familia de dos, como hemos repetido anteriormente, y somos una familia feliz que cumplimos 18 años. 18 y hay años, personas que nos han preguntado, ¿cómo ustedes han durado tanto sin hijos? Y yo me quedé como que... porque nuestro eje de nuestro matrimonio es Dios y nuestro amor. Entonces, ese mismo día que vi ese comentario, yo publiqué nuestro testimonio en una página nueva, en un grupo en Facebook, y una muchacha me escribe que por favor oráramos por su matrimonio, porque llevaba 2 meses ya en trámite de divorcio, también porque el esposo la dejaba porque ella no podía tener hijos. O sea, ese día para mí fue lleno de emociones, estaba bien sentimental, me chocó bien fuerte ver cómo esto en el siglo 2021 todavía, 2020, 2021, todavía está pasando. Por favor, ya quitemos esto de nuestra mente, de nuestra cultura, de que es como obligatorio para tener un matrimonio exitoso y feliz tener hijos. Los hijos son una bendición, es una añadidura a la familia. Exacto. Pero no debe ser jamás, porque entonces cuando los hijos se van... Cuando los hijos se casan y se van y, ¿Qué pasa? y hacen sus propias familias. Y eso estamos hablando de los hijos, ¿verdad? Que agradecen la crianza de los padres, pero también están los otros hijos que se olvidan de los padres y desaparecen. Entonces ese matrimonio tiene que romperse. Se separan si esa sería la creencia. Pero no es así. A muchos de esos matrimonios perduran hasta el último día de sus vidas. Por eso es que cuando usted se casa, la primera palabra que usted escucha del que los está casando es, y esto es hasta que la muerte los separe. Sí, y es muy necesario que comprendamos eso para que de verdad seamos un matrimonio exitoso. Y ya ustedes pueden ver por qué nosotros hemos durado tantos años que no hemos podido tener hijos, y seguimos creyendo en Dios, seguimos teniendo fe de que si es su voluntad, Dios nos va a dar el hijo, ¿verdad? Pero si no los da, ya nosotros lo aceptamos. Claro que sí. Y somos felices y trabajamos por nosotros, por nuestro matrimonio, por Dios, por seguir alcanzando personas y matrimonios que no están solos, no se enfoquen en tener un hijo y se olvidan de ustedes como matrimonio, como pareja, porque se van a desgastar, van a sufrir, van a haber problemas, y ahí sí van a llegar al divorcio. Claro que sí. También ¿verdad? Le exhortamos a todas esas personas que son líderes, que tienen alguna posición dentro de las congregaciones o en los grupos, que no se olviden de los matrimonios sin hijos. Sí. A veces están pasando por situaciones difíciles y se les excluye porque no tienen hijos. Eso yo digo que es la exclusión más incoherente que existe en esta tierra. Excluir una pareja que son bien talentosos o que quizás tienen un potencial extremo porque no tienen hijos, y se les descarta, se les echa a un lado o no se les toma en consideración. Sí, a veces lo hacen inconscientemente, pero ya el matrimonio está sufriendo por no tener hijos, y entonces sentirse también excluido en ciertas cosas así. Es muy fuerte. Así que cuando ustedes hagan algún evento de matrimonio, incluyan algún tema que pueda bendecir
a los matrimonios que no tienen hijos, ¿sabes? Incluyan temas así. Nosotros estamos dispuestos si en algún momento usted necesita que nosotros vayamos a su iglesia o algo, quiere ¿verdad? comunicarse con nosotros Sí, a través de las redes sociales. Gustosamente Gustosamente contestamos preguntas, Sí, contestamos podemos preguntas. darle tips, ayuda. No somos psicólogos, no somos Sí. consejeros ni pastores, nada de esas cosas. Simplemente brindamos lo que tenemos. Lo que tenemos y lo que hemos aprendido a través de estos años, aunque sí nos hemos capacitado en muchas áreas, Sí. de consejerías y de estudios bíblicos y MISPA y diferentes cosas que nosotros mismos nos fuimos equipando de herramientas al ver que nosotros no conseguíamos como un grupo per se o algo que nos ayudara, pues nosotros mismos empezamos a buscar y empezamos a aprender, y esto que hemos aprendido es lo que queremos darle a usted, las herramientas para que usted, matrimonio que no tiene hijos, no se sienta solo, no se sienta excluido, no se sienta abandonado. Estamos aquí, Jess y Manny. Ajá, seguro que sí. Estamos igual que ustedes también, pero estamos luchando por nuestro matrimonio y vamos a durar hasta que la muerte nos separe, hasta que Cristo venga. Exactamente. Para los varones que me están escuchando, ¿verdad? Los que son los esposos, los maridos. Cuando yo me casé con Jessie, y siempre lo he dicho en otros videos, lo tengo que hacer claro ahora. Cuando yo me casé con Jessie, yo me casé conociendo todas las posibilidades que podía, o sea, todo lo que podía pasar en este matrimonio. Y una de esas fue, yo pensé, si nosotros no podíamos tener hijos, y de qué va a pasar si nosotros no podemos tener hijos. ¿Qué va a pasar con nosotros si yo en algún futuro, verdad, descubrimos que no hay manera, no hay alternativa? Porque hay gente que ya han agotado todos los recursos y no hay alternativa. Nosotros agotamos todos los recursos. Sí. El único recurso, discúlpeme, el último Sí. recurso que no hemos agotado, que no lo han dicho muchas veces, es la adopción, pero ya eso es un tema que Es un personal. tema aparte y la adopción es un tema bien complicado y nosotros vamos a hablar de eso en otro video. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Y lo puse siempre en mi mente y me puse a trabajar con eso. Y me dije a mí mismo, y ¿sabes qué? Tu matrimonio no acaba porque no hayan hijos. Al contrario, tu matrimonio ya Ahí está completo porque tu esposa está contigo. Ahí es cuando más se deben unir. Sí. Y entonces puse eso siempre por delante, y aunque recibimos la noticia de que no iba a haber hijos, y en algún momento uno se entristece y uno se aflige, pero se logra superar, lo hemos superado y hemos entendido. Es una transición, tampoco Sí. es que de la noche a mañana. Llevamos 18 años, tampoco que llevamos de la noche a la mañana. Sí, Llevamos sí. 18 años y siempre seguimos trabajando con eso. Ujú. Pero yo he entendido al día de hoy que hemos podido superar y hemos podido, ¿verdad?, vencer ese obstáculo, porque para nosotros divorcio no era una opción. No. Bueno, en mi cabeza, si ustedes ven el video donde hablamos sobre por qué somos matrimonios sin hijos, sí llegó a mi mente el divorcio, porque yo me sentía culpable, me sentía mal, y porque nos enseñan que tenemos que darle el hijo al hombre para que el hombre nos ame, para que nos acepte, y sí me sentía mal, y sí le comenté a él en un momento dado Sí. de que divorciarnos y que se fuera y buscar a una mujer que le diera un hijo. Le doy gracias a Dios porque soy bendecida. Entonces, un hombre que me dijo no, y no se te ocurra volver a decirme eso. Claro, le comenté eso porque yo no compré una fábrica, yo simplemente No me compré una casé con una esposa. persona que amo, y eso es totalmente diferente, ¿verdad? Aunque hayan dificultades y pruebas, por eso es cuando uno promete, ¿verdad?, en la bienaventuranza, pero también en la enfermedad y en la dificultad. Ahí es donde está el reto, y ahí es donde usted prueba que realmente usted ama a una persona. Sí, así que, por favor, para terminar los cortos minutitos que le cogimos, recuerde una y otra vez que los hijos no son el eje de un matrimonio. El eje de su matrimonio es Dios y su amor. Los hijos Exactamente. son añadidura y son bendiciones. Es para expandir la familia, pero ya ustedes dos son una familia de dos. Exacto, claro que sí, los hijos simplemente son un regalo de Dios. Sí. Y nada, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Le damos muchas gracias, muchos besitos. ¿Y negro? ¿Qué tienen que hacer? Sí, no olvide de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, siempre estoy luchando con eso, y YouTube. Subscribe
el botoncito que dice la letra subscribe, usted le da clic, de rojo se va a cambiar a gris, la campanita ti, 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 y lo comparten para bendecir a otras personas que necesitan escuchar de nuestras palabras y también sean bendecidos. Y nada, lo dejamos aquí. Besitos y nos vemos en una próxima. Hasta la próxima. Mi beso. Bye. Bye.